César Ron, ex ministro de Transporte y Obras Públicas. César, un gusto tenerlo aquí. Según su sucesor, el ex presidente Lasso se burló de Guayaquil, nunca le traspasó la competencia del quinto puente. Gracias, buenos días, un gusto enorme estar aquí con ustedes en el panel. Felicitarles por este nuevo set. Muchas gracias. Realmente ha quedado espectacular. Y bueno, el profesionalismo y el comentario político, noticioso que se da aquí, muy claro y orientador en el país. Muchas gracias, César. El tema del quinto puente no puede volverse un tema político, porque el quinto puente es un tema técnico, es un tema fundamental, no solo para Guayaquil, sino para el Ecuador. Este sería el proyecto de ingeniería más importante que se haga en el país en el inicio de este siglo, porque no son los 44 kilómetros del eje vial sur o del viaducto sur, como se conoce, más conocido como el quinto puente, sino principalmente la obra de ingeniería que esto representa en beneficio para el desarrollo de Guayaquil, su zona de incidencia, su puerto y el futuro, porque el futuro hay que construirlo hoy para mañana. Así es que, tema político dejémoslo a un lado, vamos al tema técnico, hay que avanzar, el quinto puente tiene que hacerse. La decisión del gobierno de turno, en este caso del presidente Noboa y del ministro Luque, me parece correcta. Se continúa el proceso de precontractual para terminar los estudios definitivos del quinto puente que permita llevar adelante un proceso de licitación. Esta es una obra de más o menos 680 millones de dólares. El 70% de la obra es en Guayaquil. Esto hay que recalcar, es en Guayaquil. Está el puente sobre el estero Covina, está el puente atirantado sobre el río Guayas, que es un puente de 3.3 kilómetros de largo, a 70 metros de altura, en la parte del canal de navegación para que puedan navegar y entrar libremente a Guayaquil barcos como el buque Escuela Guayas y todos los veleros internacionales que vienen al Ecuador. Son dos puentes atirantados, hay que ver si se mantienen los diseños, finalmente cuáles serán los diseños, y estas son decisiones que tiene que tomar la nueva autoridad. Y luego hay dos puentes menores, uno sobre el Bulu Bulu y otro sobre el estero Mojahuevo, que son los que terminan de conectar el eje vial desde sur y norte, cruzando por Durán Boliche, cruzando por Durán Tambo y conectando con el sur, con Naranjal. Así es que realmente esta es una obra fundamental, trascendental, una obra que tomaría entre 4 y 5 años construirla, después de la licitación. Entonces realmente esto, como le escuché al ministro Luque, hay que hacerlo bien, hay que tomarse el tiempo que sea necesario y hay que hacerlo bien para tener éxito y que esta obra finalmente, desde el año 2009, que se hicieron los estudios, y hoy, si me permiten, pues, expresar mis más sentidas condolencias a la familia de Otón Lara. Otón Lara, un ingeniero civil, PhD en ingeniería, es el diseñador, es el que hizo el primer estudio en el 2009 sobre este eje vial, ha fallecido. Así es que un reconocido profesional guayaquileño que ha contribuido justamente de manera directa para este proyecto. Pero, a ver, César, usted dijo en una entrevista en esta misma emisora, en este mismo medio, hace meses atrás, que había pedido la actualización de los estudios, que no se podían hacer con los estudios anteriores, y que esa actualización de los estudios iba a estar lista antes de dejar usted el ministerio. O sea, eso ya está. Ya están los estudios actualizados. No, están en proceso. No se pudo terminar porque el proceso de contratación pública es lento, es complejo, es un perno el que... ¿Cuándo estarían listos? Yo puedo más o menos identificar que si se sigue el proceso precontractual que se quedó detenido a mi salida del gobierno, a terminación del gobierno, en Planifica Ecuador, pasa finanzas, se establecen los recursos y se terminan los estudios definitivos, que de hecho están avanzados por el concurso de muchas empresas, constructoras, consultoras. Esto el Ecuador podría tenerlo hacia fines de enero, de febrero. Ya, okay. Y entonces con los estudios definitivos, Fernando, con los estudios definitivos, que era lo que yo siempre hablaba, me gustaría dejar notarizados los estudios definitivos para que se haga la obra.
que con esos estudios usted estaba casi seguro que la obra ya no iba a costar 1.000 o 1.100 millones, sino 600 a 700. Sí, ¿correcto? Más o menos el CAPEX está alrededor de 680 millones de dólares, ¿no? Más o menos se ajustarán las cosas, pero más o menos ese es un punto referencial, no los 1.400 que se venía hablando en anteriores periodos presidenciales, ¿no? Porque además hay una cosa fundamental. Hoy no es igual que en el 2009. Hoy hay varios ejes viales secundarios donde se va a montar el proyecto, que permite que el proyecto se construya en menor tiempo y que permita que el proyecto cueste menos. Pero estos diseños definitivos y todos los trazados lo tendrán que determinar estos estudios definitivos. Lo que tiene que terminarse es el proceso, terminar la etapa precontractual, obtener los estudios definitivos. ¿Por qué? Porque la ley establece que estudios de más de 5 años no tienen validez y por lo tanto se tenía que hacer la actualización de los estudios definitivos para tener información al día del quinto puente. Nos sumamos a las condolencias y al reconocimiento, las condolencias a la familia del ingeniero Otón Lara y el reconocimiento a este brillante profesional. Sobre el tema del quinto puente, primero pedir que haya una armonización en las autoridades. Hubo una respuesta inmediata del alcalde, pero yo creo que más allá de los dimes y diretes debemos concentrarnos en esto que es fundamental. El puente hay que hacerlo. Ya ha dicho usted, ingeniero César Ron, nos había manifestado en una entrevista cuando estaba en el ministerio de aquella propuesta de $1.000 millones, 900 millones de dólares. Usted decía que se puede aterrizar en 650 millones de dólares. Es fundamental decir que esta obra, aun cuando la mayor parte deba ser construida en lo que corresponde a Guayaquil, se trata de una obra de carácter nacional, porque en definitiva el destino es al puerto que mueve el 87% de la carga en el Ecuador, de exportaciones e importaciones. Y hemos visto que una empresa, la más grande del mundo, Merck, se va, dice, hacia Pozorca. En todo caso, va a seguir siendo el puerto, el gran puerto de Guayaquil, el importante. Entonces hay que hacer la obra, y la obra tiene el carácter nacional. Tiene que estar definitivamente el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Obras Públicas, también la municipalidad, porque ya hemos visto que tiene que dar autorizaciones, hay que hacer, incluso dijeron, comprar a las personas que tienen bienes en esos sectores, porque hay que comprar los terrenos. Entonces hay que expropiar, de tal forma que tenemos que aterrizar en una convergencia de todas las autoridades nacionales y locales para llevar adelante ese anhelo de todos y una necesidad. Ahora bien, lo otro, el financiamiento, tiene que hacerlo una empresa internacional, será en forma de concesión, y especialmente la tarifa, no puede ser una tarifa disparada con la que nadie pues se va a entusiasmar en construir esto, porque sabe que el país no da para pagar un peaje tan alto. Todo eso tiene que ser súper analizado, conversado, para que sea viable. De lo contrario, pues entonces quedará solamente en la idea. Así es, Fernando, comparto plenamente su criterio. Tiene que haber un flujo de vehículos que sustente económicamente el proyecto en el tiempo. Eso se llama TPDA. Eso es lo que se está justamente en el nuevo estudio, se tiene que actualizar para saber más o menos cuál es el flujo vehicular, de cuántos camiones estamos hablando. Hay datos y podemos comentarlo aquí en el panel. Más o menos se estima que en el día pasan alrededor de 6.000 camiones, ¿no? En esta zona. Entonces, bueno, imagínese 6.000 camiones y usted le pone un peaje de $10 de ida y $10 de vuelta, ¿no? Y la gente se va a ahorrar una hora entera de viaje, de combustible, de de tráfico, de problemas. Entonces es viable el proyecto en el tiempo, ¿no es cierto? Porque lo otro que tampoco se puede cobrar es el dolarito de peaje que se paga el día de hoy, pues, donde el Estado ecuatoriano tiene que seguir subvencionando 50 centavos de dólar por cada carro que pasa por el peaje. El Ecuador tiene que sincerar su política. Ya el país del gratis ya no funciona. Por lo tanto, pues se tienen que hacer ajustes tarifarios a los peajes ordenadamente, de manera gradual, que permita al Estado ecuatoriano ir liberando esos recursos que van a servir para la misma vialidad, porque estamos hablando de peaje de vehículos, ¿no? Que no pueden irse a otra cosa, sino a mantenimiento vial, a mejorar las carreteras, a mejorar las vías, porque el Estado
no tiene pues todos los recursos que demanda un mantenimiento vial en todo el Ecuador. Y los nuevos proyectos que se están desarrollando y que se van a licitar tienen que terminar en eso, en concesiones viales, donde el concesionario que recibe una vía nueva, arreglada, reconstruida, pueda pues establecer un peaje para poder mantenerla en el tiempo. Y me refiero, por ejemplo, a vías que se van a hacer, como el caso de la troncal amazónica, como el caso de la Balvanera, Payatanga, Comandá, que une la sierra con la costa, a través de mecanismos de MPR, que es un mecanismo de resultados que establece la Corporación Andina de Fomento, donde el constructor hace la vía, hace la obra, la mantiene por 4 años, pero el objetivo es finalmente que se concesione la vía para poder mantener vías de primer orden, pero con peaje. César, bienvenido a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. En el tema de la variabilidad, por llamarla de alguna forma, sobre el presupuesto de la obra, me parece que fue 2 años atrás, hicimos varias entrevistas acerca del Quinto Puente y varias visiones acerca del mismo, y se decía que el puente de ese tipo de presupuesto iba a llevar simplemente un carril de ida y un carril de regreso, pero que eso no era sostenible a través de tiempo, justamente por el alto tráfico que iba a proveer, digamos, a proveerse de cara a la exportación. Cuéntenos un poquito, estos 680 millones aproximados que usted menciona, ¿incluyen 4 o 2 carriles? ¿Y qué tipo de detalles nos puede dar al respecto? Qué bueno. El puente atirantado, que está en proceso de diseño, son 2 puentes atirantados, independientes, porque de esa manera trabajan mejor las estructuras y cuesta menos. Este tablero es un tablero que tiene 12 metros de ancho. Es decir, salen perfectamente 3 carriles. 3 carriles de ida, 3 carriles de regreso en el puente. Porque usted en tierra usted puede hacer las vías cuando quiera. Las vías está presupuestada a ser doble carril, 2 de ida, 2 de vuelta. Es decir, así empezaría el proyecto, que permitirá en el futuro, pues si se necesita hacer 3 carriles en tierra, es fácil hacer otro carril más. Pero en el aire, es un puente atirantado por las características que debería tener el primer puente sobre el río Guayas, porque el Quinto Puente se llama así, porque sería el primer puente que se construye efectivamente sobre el río Guayas. Porque nosotros tenemos aquí en el puente de la Unidad Nacional un complejo de 4 puentes, pero no son sobre el río Guayas, son sobre el Daule, claro, y sobre el Babahoyo. Correcto. Entonces, este proyecto sería realmente, por eso se llama Quinto Puente, sería el primer puente efectivamente sobre el río Guayas. Me queda clarísimo. Entonces, ese presupuesto daría para un tamaño adecuado para el nivel de necesidad actual, digamos, a crecer a futuro en la parte terrestre. De acuerdo a más o menos los diseños que se han comentado, que se vienen trabajando, habrá que ver si esos diseños con el estudio definitivo quedan, si son modificados o no son modificados, porque mucho depende de eso. Los costos dependen de eso, ¿no es cierto? Entonces, veamos si se avanza. Le he escuchado con mucho detenimiento al ministro Luque manifestar que se continúa en el proceso precontractual que nos lleve a tener los estudios definitivos, porque con los estudios definitivos, usted cuando tiene estudios consigue plata, porque si no tiene estudios, correcto, no hay plata. Entonces, lo primero que necesitamos es tener los estudios definitivos, cuantificar la obra y ahí sí salir a esta licitación internacional, porque hay varios interesados, de acuerdo a lo que le he escuchado al ministro. Sí hay interesados. Sí ha manifestado el ministro Luque que hay como 4 o 5 empresas. Hasta hace 3 semanas era el ministro, me imagino que cuando yo llegué al ministerio en el mes de mayo de este año, había una empresa interesada, que era la CCC, la Compañía Canadiense de Construcciones. Tuvimos reuniones, tuvimos conversaciones, se le presentó a ellos el estudio que tenía el ministerio, este estudio que estamos hablando del 2009, y había un ajuste que lo había hecho el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se le entregó a los canadienses esa información, entonces ya no es que estábamos en cero, había estudios, había información, que es lo que recabé yo del ministerio, porque cuando yo llegué al ministerio se hablaba mucho del Quinto Puente, pero ¿y dónde está la información? ¿Hay estudios o no hay estudios? Sí había estudios. Entonces, cuando hablo con los canadienses,
los canadienses dicen no, no nos interesa, porque a ellos les interesaba hacer los estudios, hacer el proyecto, hacer la prefactibilidad, hacer la factibilidad y financiar la obra. Entonces dicen, nos retiramos. Hablaremos con el próximo gobierno, y parece que ahora han manifestado nuevamente su interés. Yo no me podía quedar como ministro de Transporte y Obras Públicas cruzado de brazos. Entonces, como no me gusta quedarme cruzado de brazos, cogí los estudios, me reuní con los técnicos, me reuní con los ingenieros, me reuní con el cuerpo de ingenieros, me reuní con Otón Lara, conversé, vimos, revisamos y tomamos la decisión de iniciar un proceso precontractual para la actualización de los estudios a fin de que el Ministerio de Obras Públicas y el Ecuador pueda tener estudios definitivos para avanzar con esta obra tan importante. ¿Había alguna aproximación de China para la construcción de este puente? Hay empresas chinas que están instaladas en el país, Fernando, que hacen obra pública en el Ecuador. Son empresas chinas del Estado, que son alianzas privadas que tiene el Estado chino y que hacen obra pública en el Ecuador con gran éxito. Le comento esto por la cantidad de obras, especialmente de grandes puentes que ha hecho China. Es sorprendente, es algo difícilmente de entender, salvo la ciencia y la tecnología, ha llevado a montar unos puentes impresionantes en China, ¿no? En ese país. Por supuesto que lo han hecho en otras naciones, pero especialmente los construidos en China. Claro está que cuando lo hacen, como constructoras, lo hacen muy bien. Cuando lo hacen por relaciones de carácter ideológico y político, lo hacen muy mal, y las experiencias son totalmente negativas en América Latina, en esta expansión de China, cubriendo a través de facilitación de recursos a los gobiernos populistas para que hagan obra inmediata. No importa si la obra es buena, mala y si va a servir en el futuro, pero cuando construyen con esa tecnología que ellos tienen, pueden hacer maravillas. Por eso mi pregunta, si acaso desde el ángulo ese de las empresas serias chinas, exento del tema político, ¿ha habido algún tipo de participación? Sí, entiendo que ahora han manifestado alrededor de 5 o 6 empresas su interés de participar en este gran proyecto. Una de esas son las empresas chinas. Las empresas chinas están trabajando en el Ecuador, tienen obras en el Ecuador. Acabamos nosotros de inaugurar la vía Quinindé Las Golondrinas, construido por la empresa china CRCB, una empresa china que cumplió, que hizo una gran obra, con puentes sobre el río Guayabamba, puentes de 117 metros de largo, puentes nuevos de 4 carriles. Es decir, aquí en el Ecuador ya están muchas empresas chinas trabajando y tienen obra pública. Así es que es posible que ellos se interesen, porque además las empresas chinas generalmente dan el financiamiento a través del Exim Bank, del Banco de China. Es decir, se puede ahí en un paquete. Por eso es importante terminar los estudios y llevar adelante una licitación para ver realmente cuál es la mejor oferta, cuáles son las mejores condiciones para el Ecuador. Así es que creo que hay que tener un poquito de paciencia, seguir apoyando la decisión del ministro Luque, que se termine el proceso precontractual, que se terminen los estudios y que se lleve adelante, como él lo dijo en una entrevista que le escuché, con tranquilidad, despacio, para que no falle y para que se haga esta obra que es fundamental para el país. Ahora, a mí me queda sonando un poco el tema del sinceramiento de los peajes, cambiando un poco la conversación. ¿De qué tipo de sinceramiento estaríamos hablando? Es decir, ya nos hemos sincerado en el pasado cuando por ejemplo, la vía a Santa Elena pasó de 25 centavos a total $2, porque son 2 peajes y son 4 al final, y realmente desde el punto de vista del usuario no se ven unas mejoras que uno diga, wow, yo estoy pagando $4, pero tengo una mega carretera. Eso es, digamos que en términos técnicos puede ser discutible, y yo no pretendo abordar esta pregunta como que yo supiera los temas técnicos. Justamente hacia allá voy. ¿Qué tipo de sinceramiento debe haber desde el punto de vista de la ciudadanía? ¿Qué se puede esperar acerca de un incremento de peajes de tal manera de que bajen esos subsidios y pues se liberen recursos del Estado? Tu pregunta es bien importante y esto nos va a permitir orientar a la ciudadanía. Más o menos todas las concesionarias de vías en el Ecuador, en este caso estamos hablando de la vía La Costa, el concesionario vial es la empresa Cevialco.
La vía a la costa desde Chongón hasta Santa Elena y de Santa Elena hasta la entrada, porque incluye la costanera que va a Manabí, la ruta Espondilus, están en perfectas condiciones, vías mantenidas, vías pavimentadas, vías señalizadas, donde se incluye el paso lateral Santa Elena Salinas, que no se ha terminado. Esa es una obra de 20 kilómetros, se ha terminado 18, faltan 2. Hay un problema en Mar Bravo que no permite terminar esta obra para empatar la vía con Salinas, ¿no? Donde ya no se entra ni a Salinas, ni a La Libertad, ni a Santa Elena, sino que a través de este bypass se va largo y se sale ya fuera de Santa Elena al carretero para venir a Guayaquil. Esto me da a mí la pauta de que no me equivoco al decir que Santa Elena tiene las mejores vías de este momento. Todavía ha habido obra, hay inversión, se han inaugurado tramos nuevos, se ha intervenido y por lo tanto pues uno dice, bueno, pagamos $4 entre ir y volver de la península, que no es poca plata. Bueno, los contratos de concesión vial en el Ecuador están alrededor de unos 50 por carro y pagamos uno. Es decir, el Estado ecuatoriano sigue subsidiando alrededor de 50 centavos de dólar por cada carro que pasa por los distintos peajes. Hay vías de primer orden, sin duda las de peaje son las mejores. Usted puede coger la Panamericana norte del Ecuador y desde el Carchi hasta Riobamba va por vías de 4 carriles, ¿no? De primera, no hay un solo hueco, ¿no? Y bueno, pues la gente dice, eso es lo que hay que mantener. Ahora bien, lo que la gente no sabe es que por cada carro que pasa por el peaje, el Estado subvenciona 50 centavos de dólar. ¿En todos los peajes? En todos los peajes, en todos los peajes. Entonces, ¿hasta cuándo el Estado puede seguir subvencionando un Estado pobre que no tiene recursos los 50 centavitos? Creo que cuando yo hablo de sincerar y de terminar con el país del gratis, tenemos que buscar una política de ajuste tarifario que nos permita pues tener una gradualidad para ir subiendo 10 centavitos cada año durante 5 años hasta llegar a la tarifa de unos 50. Si queremos mantener las vías en las condiciones que están, estas que estamos mencionando que tienen peaje. Hay otro tramo que está concesionado aquí ahora entre Naranjal y Tenguel, donde se está ampliando la vía con Panavial a 4 carriles. Se ha terminado de construir solo en este periodo de los últimos 6-7 meses 10 puentes. 10 puentes. Incluso 2 puentes de estos se cayeron este año, a principio de año, con el invierno que tuvimos tan fuerte. Puentes nuevos. Hay que darse una vuelta, está aquí cerquita nomás, y ver cómo se avanza. Y entonces sí, uno dice $1 de ida, $1 de vuelta puede resultar caro, pero si queremos tener esas vías y mejores vías, yo creo que tenemos que también sincerar la tarifa tarifaria, porque allá viene toda esta discusión de la política de subsidios del Estado. ¿Cuántos son los subsidios del Estado en el país? Porque solo nos enfocamos en el tema del combustible o del gas, pero en el paquete de subsidios del Estado ecuatoriano, no me atrevo a dar una cifra, pero fácil, debe estar entre los 4 o 5 mil millones de dólares. Entonces, ¿puede el Estado ecuatoriano seguir manteniendo una política de subsidios de 4 o 5 mil millones de dólares en la tarifa eléctrica, en la tarifa del gas, en la tarifa de los combustibles, en la tarifa de los peajes? Es decir, tenemos que focalizar sin duda los subsidios para los más pobres, ¿no? Y hacerlo bien. Y lo otro, busquemos un mecanismo, porque es imposible decir al Ecuador, vamos a pasar de 1 a 1.50 mañana. No, eso no existe. En el Ecuador eso no existe. Aquí hay que hacer las cosas bien y con racionalidad. Pero si vamos a una gradualidad, podemos conversar, ¿no? Vamos a subir 10 centavitos por cada año por los próximos 5 años, para sincerar las cuentas y para que esos recursos queden para vialidad, para obra pública, para tener mejores vías, mejores servicios que van en beneficio ¿de quién? De los ecuatorianos. Muchísimas gracias. La opinión, el análisis de César Ron, ex ministro de Obras Públicas.